Las campanas de Düsseldorf repicaban cada tarde, anunciando el fin de la jornada. Pero en esas mismas horas, cuando el sol se escondía y las calles comenzaban a vaciarse, un miedo silencioso recorría la ciudad. No era el miedo a la pobreza ni al hambre que asfixiaban a Alemania en los años 20. Era algo distinto, algo que no se podía ver, pero que todos sentían en la piel. Había un monstruo caminando entre ellos. Un hombre sin rostro que atacaba sin razón, que dejaba tras de sí cuerpos vacíos de sangre y gritos apagados en la noche. Le llamaron el vampiro de Düsseldorf. Y su historia no es un mito, no es una leyenda. Es real. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el relato de uno de los asesinos más crueles y perturbadores de todos los tiempos. En los años 20, Düsseldorf trataba de levantarse de las ruinas que había dejado la Primera Guerra Mundial. La ciudad estaba marcada por la pobreza, el desempleo y la desesperanza. Las fábricas exhalaban humo sobre un cielo gris y pesado, y miles de trabajadores con el rostro endurecido por la miseria buscaban sobrevivir en medio de un país quebrado. Las calles olían a carbón, a cerveza barata, a hambre y a sueños perdidos. Pero había algo más. Algo mucho más oscuro que la pobreza y la derrota. En aquellas mismas calles, un mal invisible comenzaba a extenderse. Un mal con rostro y humano, pero con un corazón sediento de sangre. En febrero de 1929, la ciudad conoció por primera vez la sombra de su monstruo. Una niña, Rosa Oliger, de apenas 8 años, apareció asesinada en un descampado. Su cuerpo mostraba señales de violencia brutal, pero lo más perturbador era lo que faltaba: su sangre. El asesino había drenado casi por completo el cuerpo. Cuando los forenses observaron la escena, no pudieron evitar murmurar lo que después correría de boca en boca entre los ciudadanos. Un vampiro había llegado a Düsseldorf. Ese fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una ola de crímenes tan sangrientos como incomprensibles. Mujeres atacadas en callejones oscuros, estranguladas hasta el último aliento. Hombres golpeados con martillos hasta quedar irreconocibles. Niños apuñalados sin razón aparente. No había un patrón, no había una lógica. El asesino se movía como un fantasma, invisible, imposible de anticipar. Lo único seguro era que volvería a atacar. La ciudad entera cayó presa del pánico. Al caer la noche, las calles quedaban vacías. Los bares cerraban temprano. Las familias aseguraban puertas y ventanas con lo que tuvieran a mano. En los parques, en los bosques, en cada sombra que proyectaban los faroles, todos creían ver la silueta de un hombre al acecho. Düsseldorf ya no era una ciudad, era una trampa de miedo. Los periódicos, sedientos de vender ejemplares, se convirtieron en aliados involuntarios del asesino. Cada nuevo crimen era descrito con lujo de detalles, cada cadáver hallado era narrado como una historia macabra. Y el monstruo disfrutaba de esa fama. Cada titular parecía inspirarlo a matar con más brutalidad. Cuanto más aterrorizada estaba la ciudad, más satisfecho se sentía. Pronto le dieron un nombre: el vampiro de Düsseldorf. Y bajo ese título, su leyenda se extendió como un veneno. Pero no era un ser sobrenatural. Era un hombre de carne y hueso. Un hombre llamado Peter Kürten. Lo que lo hacía diferente no eran colmillos ni alas nocturnas, sino su mente retorcida y su sed de sangre. Kürten no mataba por dinero, ni por venganza. Mataba por placer. Y lo que más placer le daba era escuchar el fluir de la sangre de sus víctimas. Confesó después que aquel sonido, el goteo, el calor de la sangre corriendo, le producía una descarga de éxtasis. Para él, cada asesinato era un ritual. El horror alcanzó su punto de quiebre con el caso de Maria Budlik. Una joven de apenas 20 años, recién llegada a Düsseldorf desde Colonia, en busca de trabajo y de un futuro mejor. Era ingenua, desconocía la ciudad y en su primer día se perdió en la estación de tren. Allí, un hombre educado, amable, de aspecto respetable, se le acercó. Le ofreció ayuda. Le sonrió con cortesía. María aceptó, sin sospechar que caminaba junto al mismo monstruo que mantenía aterrorizada a toda la ciudad. La condujo hacia un bosque oscuro en las afueras. Allí, bajo el silencio de los árboles, intentó estrangularla y abusar de ella. María luchó con todas sus fuerzas, pataleó, gritó, mordió. Su resistencia desconcertó a Kürten, y en un giro inexplicable la dejó escapar. Nadie sabe por qué. Quizás quería prolongar su sufrimiento, quizás disfrutaba más del terror que de la muerte. Pero lo más perturbador aún estaba por llegar. María recibió una carta,
una carta escrita por el propio Peter Kürten. En ella describía con detalle cómo había planeado matarla, cómo había disfrutado con su miedo, cómo los gritos le provocaban una especie de gozo indescriptible. La carta era una confesión envenenada, una trampa psicológica, y también la prueba que lo condenaría. María la llevó a la policía, y por primera vez el monstruo dejó de ser un fantasma y tuvo un nombre. Cuando fue arrestado en 1930, la sorpresa fue absoluta. No se trataba de un vagabundo enfermo ni de un monstruo deforme. Number Peter Kürten era un hombre normal, de rostro común, de modales educados, que incluso podía parecer encantador. Esa fue la verdadera pesadilla. El vampiro había caminado entre ellos disfrazado de vecino respetable. Durante el juicio relató sus crímenes con frialdad, sin rastro de remordimiento. Describía cómo apuñalaba, cómo bebía la sangre, cómo los gritos de agonía eran para él una música deliciosa. Los jueces, los abogados, los periodistas presentes escuchaban horrorizados, sin poder creer que aquel hombre, vestido con traje y corbata, pudiera hablar con tanta calma de actos tan monstruosos. El veredicto fue inevitable. Pena de muerte. El 2 de julio de 1931, en la prisión de Klingelpitz, Peter Kürten fue conducido a la guillotina. Antes de inclinar la cabeza bajo la cuchilla, pronunció unas últimas palabras que todavía hielan la sangre. Díganme, ¿podré escuchar, aunque sea por un instante, el sonido de mi propia sangre al brotar de mi cuello? Ese sería el mayor placer que un hombre podría experimentar. Minutos después la cuchilla cayó, y con ella terminó la vida del vampiro de Düsseldorf. Pero su sombra nunca desapareció, porque lo que hace eterno este caso no es solo la brutalidad de los crímenes, ni siquiera la cantidad de víctimas. Lo que nos sigue perturbando es la idea de que un hombre tan común, tan corriente, pudiera esconder semejante monstruo en su interior. El verdadero horror del vampiro de Düsseldorf no está en los mitos de los vampiros de ficción. Está en la realidad, en saber que caminaba entre la gente, que podía pasar inadvertido, que sonreía mientras pensaba en matar. Y esa es la herida que nunca sanó en Düsseldorf. La certeza de que muy en cualquier multitud, en cualquier ciudad, en cualquier época, puede ocultarse otro monstruo Tisi. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte y darle a la campanita.